grupo grado 4 y vamos a hacer la presentación de la actividad 1.2 correspondiente al currículo de matemáticas en Colombia. Bueno, el orden que vamos a seguir para esta presentación es iniciar con una pequeña introducción. Hablaremos de los estándares básicos de competencia desde dos niveles de reflexión curricular. Hablaremos de los derechos básicos de aprendizaje, una conclusión y la declaración del uso de la inteligencia artificial. Entonces, para concluir, nos parece importante iniciar con que el mejoramiento de la calidad y la equidad en Colombia, en términos de la educación, ha sido uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Pero esto ha generado cuestiones como ¿qué es la calidad? ¿Cómo llegamos a ese nivel de calidad? Y aún más, ¿qué debe saber y hacer un estudiante en Colombia, sin importar su contexto, para poder desarrollar competencias que le permitan participar activamente en la sociedad? Entonces, esto nos guía a tener un consenso en donde podamos, digamos, de alguna manera establecer estrategias en aspectos curriculares, ¿sí? Estas estrategias, pues en este caso vamos a nombrar dos de ellas, que serían los documentos antes mencionados. El primero de ellos correspondiente a los estándares básicos de competencia. Este documento es un documento realizado por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo tiene como guiar el diseño curricular en las instituciones educativas y poder, digamos que, propiciar un, una generalidad o un estándar con respecto a los contenidos y actividades que se deben desarrollar. La estructura que tiene este documento se basa básicamente en tres apartados. El por qué la formación matemática, hablamos de los procesos generales en sentido de qué significa ser matemáticamente competente, que es el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que tiene que tener un estudiante para llegar a un nivel de calidad. Después hablamos de los 5 tipos de pensamiento, entonces hablamos del numérico, del espacial, del métrico, del variacional y el aleatorio. Y por último hablamos de los 3 contextos de aprendizaje, inmediato, escolar y extraescolar. Bueno, siguiente a esto habla sobre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, destacando cada uno de estos puntos desde herramientas que puede utilizar el docente para poder abordar la enseñanza pues, de lo que ellos plantean como contenidos. Siguiente a esto, nos hablamos ya de la estructura de los estándares básicos de competencias, que pues básicamente su estructura estaría dada por conjuntos de grados. Entonces los estándares lo presentan por 4 conjuntos de grados, iniciando primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo y 11, y nos solicitan pues la lectura de una manera, de una coherencia vertical y una coherencia horizontal. Cuando hablamos de coherencia vertical, hablamos de cómo los estándares los podemos leer con respecto a diferentes conjuntos de grado, pero con respecto a un mismo pensamiento. Y cuando hablamos de una coherencia horizontal, hablamos de cómo podemos asociar los estándares desde un mismo conjunto de grados, pero desde diferentes pensamientos. Esta última, digamos que nosotros críticamente pudimos deducir que no es tan fácil para un docente sentarse y ponerse a mirar cómo asociar cada uno de estos estándares con respecto a los pensamientos, porque sencillamente no es como que el primer estándar está asociado del pensamiento numérico, está asociado con el primer estándar del pensamiento geométrico. No, el docente tiene que sentarse y ponerse la tarea de poder verificar cuál estándar se puede asociar con cuál. Bueno, entonces el análisis que vamos a hacer el día de hoy de los estándares básicos de competencia los vamos a ver desde dos niveles de reflexión curricular. El primero es desde los fines. Nosotros sacamos 4 fines de esos estándares. El primero de ellos es el cultural. Entonces, efectivamente, la lectura nos dice la matemática y la educación matemática sí influyen en los aspectos cotidianos de la vida que tienen pues, las personas en general, en sentido de que nos aportan la ciencia, la tecnología, la arquitectura, las artes plásticas y demás. El fin formativo, que de hecho ahí mencionan que antes, digamos que era el fin más emblemático de la matemática, que es con respecto al desarrollo de capacidades cognitivas, de la abstracción, del rigor y demás. Pero no hay que dejar de lado los fines políticos y los fines sociales, que de pronto el político es el que más, digamos, que le dan extensión y detalle, debido a que de alguna manera es crear estudiantes que sean ciudadanos críticos, de forma que puedan tomar decisiones informadas a través de las cifras. Por último, hablamos del fin social, que nos menciona que la matemática no es una serie de algoritmos, sino es una creación humana que se genera a través de la interacción y la comunicación entre nosotros como personas. Continuando con ello, vamos a hablar desde el nivel de planificación para los profesores. Nosotros sí identificamos las 4 dimensiones. La primera, la conceptual. No es que los estándares nos den una lista de contenidos puntuales de lo que tenemos que dar por grado. De hecho, lo hacen muy general, porque al ser conjuntos de grados, dificulta un poco la tarea de saber qué contenidos se tienen que dar, por ejemplo, en sexto, y qué contenidos se tienen que dar en séptimo. Pero sí, intuitivamente, podemos a través de la lectura de los estándares destacar qué contenidos son los que tenemos que dar para cada uno de los grados. De la parte cognitiva,
digamos que la forma de redacción que está en los estándares sí nos da a entender las expectativas de aprendizaje que queremos lograr en nuestros estudiantes, qué es lo que tiene que saber hacer un estudiante. Desde la dimensión formativa, digamos que ellos sí nos dan de pronto una generalidad de la metodología, de que el docente debe proponer situaciones de aprendizaje válidas y significativas en los estudiantes, pero como tal no te da un cómo hacerlo, o sea, es decir, te da mucho el qué, el para qué, pero el cómo, digamos que se queda un poco corto. Y por último, desde la dimensión social, podemos decir que sí menciona la necesidad de una rigurosidad en la evaluación, nos menciona mucho la evaluación formativa, pero nuevamente no nos da unos criterios e instrumentos de evaluación claros. Bueno, ahora hablemos un poquito de los derechos básicos de aprendizaje. Esto es un documento también construido por el Ministerio de Educación, cuyo objetivo es ser un poco más específico con respecto a los grados, ¿sí? Nos presentan unos aprendizajes estructurantes, que son aquellas, digamos, conocimientos y habilidades que tiene que tener un estudiante o una persona para poder desarrollarse en sociedad como tal, y nos habla, bueno, está estructurado por cada uno de los grados con el siguiente, digamos, estructura. Primero inicia con un enunciado, que el enunciado nosotros lo destacamos en la dimensión conceptual y cognitiva, debido a que nos habla de los aprendizajes estructurantes y las expectativas de aprendizaje. Luego nos habla de unas evidencias de aprendizaje, que nosotros lo pusimos en la dimensión cognitiva y social, debido a que nos habla de unos indicadores de logro. Y por último, el ejemplo sí nos determina la dimensión social porque nos complementa esas evidencias. Bueno, ya para finalizar, queremos dar 4 conclusiones necesarias. La primera es que efectivamente estos documentos sí nos sirven para una construcción del currículo y un plan docente. Segundo de ello es que es necesaria una nueva versión de los estándares básicos de competencias. Consideramos que el hecho de que sean publicados en 2006 nos da a entender que, pues digamos que no estamos al tanto de la actualidad en la que estamos. En ese tiempo, de hecho, no existía ni siquiera el uso del Internet a constante. Entonces, digamos que sí es como necesario, consideramos nosotros que es necesaria una reestructuración de estos documentos. Primero, por la falta de la coherencia horizontal, que no se ve tan específica, los procesos son muy generales al ser conjuntos de grados y nos falta una metodología. Siguiente a este, también consideramos que es necesaria una versión de los DBA. No sé si ustedes al finalizar el documento se dieron cuenta que al final decía como, o sea, este documento se va a trabajar en 2016, pero la idea es que en 2017 se haga una actualización del documento. Seguimos en 2025 y aún no se ha hecho, ¿sí? Entonces, digamos que es algo que de alguna manera nos parece importante. ¿Listo? Gracias.